Ya estamos adentro, creo, ¿no? ¿Qué pasó? Aló, aló. Ya, por favor, prueben el audio. Doble ahí, ¿cierto? Abre las manos. Las dos. Una. Confío en ti. Falta el profe otra vez, ¿cierto? No, perfecto, corazón.
terminando de planchar el pelo porque mi hijo está muy insoportable y está llorón. Uy, te sirve. Quieta. Quizá con varias cámaras. Hagan el conector.
Cada rato me toca. Pareció profundo. Envió la foto. Vamos, vamos. Pero más ahí. ¿Me escuchan? Sí, señor, sí se le escucha, profe. Bueno, le agradezco mucho a la doctora Esperanza que nos está facilitando este medio. El tema es que nos toca... Hay un tema en que se llama resiliencia, ¿no? Y es aprender a adaptarnos a las situaciones. No estoy diciendo que tengan que conformarse, pero sí procuremos sacar lo positivo de esto. Mire que hasta yo estoy aprendiendo. Les decía que habíamos dejado el tema de los requisitos esenciales del contrato, los 4 que establece el código: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita, y los 2 que agrega la jurisprudencia y la doctrina: la forma y la solemnidad. En ese orden de ideas, vamos a iniciar hoy con el tema. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Profe, se está como duplicando su voz. Hay como un ronquido ahí raro. Es que alguien tiene el micrófono muy duro y eso está haciendo retorno. Tiene que apagar todos los micrófonos. Pancha no puede desconectar los micrófonos de todo menos del profe. Sí. Bueno, les decía, habiendo finiquitado el tema de los requisitos esenciales del contrato, vamos a entrar a la clasificación de los contratos, teniendo como definición elemental del contrato civil, que es un acto mediante el cual una parte se compromete para con otra a cumplir una obligación. En los extremos de la relación jurídica pueden existir una persona, que es lo que comúnmente sucede, una persona en un extremo, otra persona en otro extremo, pero también pueden existir pluralidad en determinados extremos de la relación jurídica. Es decir, una parte puede ser de varias personas y hacer un acto jurídico con una persona, o puede suceder que en ambos extremos de la relación jurídica hayan pluralidad de personas. Un tema bien interesante que debemos tener en cuenta es que la diferencia para nuestro derecho interno, la diferencia entre los contratos civiles y los contratos comerciales es que en los contratos civiles ningún extremo de la relación contractual es comerciante, tiene la calidad de comerciante. Cuando uno de los extremos, cuando uno de los extremos tiene la calidad de comerciante, nos encontramos ante una relación jurídica que se rige por las normas comerciales, que no es nuestro caso, no es nuestra materia. Entonces, para que nos quede claros, en el contrato civil
El contrato civil es ese acuerdo de voluntades que se celebra entre personas que no tienen la calidad de comerciantes. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta para que haya claridad en lo atinente al tipo de contrato, si es civil o comercial. Vuelvo, insisto, si uno de los extremos, tan solo uno de los extremos, tiene la calidad de comerciante, el contrato se rige por las normas comerciales. Esta clasificación está establecida en el código. Yo voy a tomarla desde el punto de vista de la jurisprudencia para luego mirar el articulado. Yo aquí tengo acceso al chat, entonces mis estimados doctores, si desean hacer las preguntas, yo aquí estoy mirando el chat, digamos que hasta ahora es exactamente igual a como estábamos trabajando antes, simplemente que nos mandó o nos envió el salvavidas la doctora Esperanza Villa. Pero como estoy viendo la situación, es exactamente igual. Entonces las preguntas me las pueden hacer por el chat y yo las voy respondiendo. Entonces la primera clasificación o la primera gran clasificación que tienen los contratos conforme al Código Civil es el contrato unilateral. Y dice la norma que el contrato unilateral son aquellos en los cuales quien se obliga es una parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna. Ese es el contrato o la definición elemental del contrato unilateral. Uno de los extremos contractuales, uno de los extremos del acto jurídico, es quien se obliga. El ejemplo del contrato unilateral es el contrato de préstamo o el contrato de comodato. Si ustedes se dan cuenta, en este tipo de contratos, uno de los extremos es quien se obliga. En el contrato de comodato, yo le entrego al comodatario el uso, goce y habitación de un bien. La otra parte, es decir, el otro extremo, el comodatario, lo único que tiene que hacer es disfrutar. En el préstamo de uso pasa exactamente lo mismo. Yo le facilito un bien al usuario, en este caso al otro extremo de la relación, para que use ese contrato. Aquí me pregunta Esperanza, ¿uno puede ser dueño después de un comodato? Pues si compra el inmueble, si se realiza un contrato de compraventa de ese bien, claro, pero mientras exista una relación jurídica denominada comodato, no se es dueño. Precisamente el comodato es una de las figuras jurídicas que se utiliza para evitar la adquisición por el modo de la prescripción de los bienes muebles. Yo prefiero entregárselo en comodato. Maristela me pregunta, unilateral la obligación que genera para una sola parte, la otra parte no contrae obligación alguna. Así es, mi estimada doctora. Ese, repito, es la definición de contrato unilateral. Insisto, una de las partes es quien se obliga. Luego tenemos el contrato bilateral. El contrato bilateral es el tipo de contrato en el cual ambas partes se obligan de manera recíproca. Por ejemplo, el típico ejemplo, el contrato de compraventa, en el cual uno de los extremos, llamado vendedor, se obliga a entregar la cosa, el bien, y el otro extremo de la relación contractual se obliga a cancelar un dinero, a pagar el precio, dice la jurisprudencia. En ese evento, ustedes se van a dar cuenta que se llama bilateral porque ambos extremos contractuales tienen obligaciones. El uno en el contrato de compraventa de entregar la cosa y el otro el de pagar el justiprecio, el cancelar el precio. Hay un término en derecho civil que sirve para descrestar a nosotros los abogados, el contrato sinalagmático. El contrato sinalagmático es
un contrato bilateral en el cual las partes se obligan recíprocamente. Insisto, la jurisprudencia establece que el contrato bilateral, en el contrato bilateral, ambos extremos contractuales se obligan. Ahora, se obligan desde el punto de vista del extremo, no vayan a confundir pues que se obligan recíprocamente, entonces yo tengo que entregar una casa como vendedor y a su vez el comprador tiene que entregarme la misma casa. No, se obliga desde el punto de vista de su equivalente. En el contrato de venta, el justiprecio. En el contrato de permuta, un inmueble equivalente previamente acordado al valor que está entregando el vendedor. Por eso se llama contrato bilateral. Aquí me pregunta Alexander respecto al contrato comercial. Si yo firmo un contrato como dueño de un local para uso comercial, ¿el contrato se regirá por comercial? Estamos hablando del contrato de arrendamiento y no. Si ambos extremos contractuales, vuelvo y repito, en el abogado es bien importante agudizar la capacidad de escucha. Si ambos extremos contractuales, ninguno tiene la calidad de comerciante, el contrato es un contrato civil, independientemente que el objeto sea un local comercial. Yo puedo hacer un contrato, tener una relación contractual con Pedro Picapiedra para arrendarle un local de venta de pollos. Y no quiere decir que porque el objeto, que es el local, y allá se va a vender pollos, el contrato se rija por las leyes comerciales. No, ambos extremos son personas de naturaleza civil. Diferente es si yo le arriendo el local a Almacenes Éxito. En ese evento, uno de los extremos es un sujeto comercial. En ese evento se regiría por la ley comercial. Pero el que vende pollo es comerciante. No. Aquí me dice el doctor, pero el que vende pollo es comerciante. Sí, tiene la calidad, su actividad personal es el comercio, pero la relación que se adelanta en el contrato de arrendamiento es una relación por el objeto, que es el local comercial, entre Pedro Picapiedra y Luis Ignacio Vargas. Ahora, si lo que me quiere preguntar aquí el doctor Ardila es si cuando yo voy y compro 2 presas de pollo, el contrato es civil o comercial, pues si la venta de pollo es McPollo, que es un extremo comercial, está declarado como comerciante, pues efectivamente se regirá por las normas comerciales. Entendido el tema del tipo de contrato bilateral, ¿cierto? Ahora, el código define el contrato gratuito. El contrato gratuito es cuando solo se beneficia una de las partes. El ejemplo típico en este tipo de contratos es el contrato de donación. Yo le dono a Pedro Picapiedra mi finca de recreo en Girardot. Pedro Picapiedra lo único que hace es recibirla e ir a disfrutarla. No hubo contraprestación por uno de los extremos. Aclaro en el anterior tipo de contrato, en el bilateral. Generalmente cuando la clase es presencial y cuando yo hago la evaluación oral, le pregunto al alumno, bueno, ¿qué es un contrato bilateral? Y la respuesta común que suelo encontrar entre los alumnos que no han estudiado para el parcial es aquel que realizan 2 personas, doctor. No, esa respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en todos los tipos de contrato hay 2 extremos contractuales. El contrato bilateral, repito, es el que tiene obligaciones recíprocas o equivalentes en cada uno de los extremos contractuales. No se van a confundir, por favor, y no quiero escuchar la respuesta de que el contrato bilateral es el que realizan 2 personas. En el contrato gratuito, que es en el que estamos, también hay 2 extremos. Simplemente que hay un extremo que se obliga
En el ejemplo de la donación, me obligo a entregar mi finca de recreo a Pedro Picapiedra en donación, es decir, no recibo retribución alguna, y por el contrario, el otro extremo, que para este ejemplo es Pedro Picapiedra es el que se beneficia de ese contrato jurídico. El contrato oneroso, en contraposición al gratuito, es aquel en el que ambos extremos contractantes obtienen un beneficio. Por ejemplo, el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, yo como vendedor me beneficio al recibir un dinero y el otro extremo contractual se beneficia al recibir el producto que pagó con ese dinero. Ambas partes se benefician de manera recíproca. ¿Hasta ahí vamos bien? Dice Karina que tiene apagado el micrófono. Dice William Arboleda. ¿Me repite, por favor, el siguiente contrato? Bueno, hablemos del contrato gratuito y del contrato oneroso, ¿no? Hasta ahora hemos visto 4. El unilateral, el bilateral, el gratuito y el oneroso. Ahora bien, otro tipo de contrato es el contrato principal. El contrato principal es aquel tipo de contrato que no depende de otro contrato para existir. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato que se celebra de manera directa entre el propietario del inmueble y el arrendatario. Es un contrato principal. Y me queda más fácil, o les va a quedar más fácil a ustedes tener claridad en cuanto al contrato principal, definiendo el yustapuesto, es decir, el accesorio. Y decimos que el contrato accesorio es aquel que depende de otro contrato para existir. Por ejemplo, el contrato de prenda. El contrato de prenda, para que exista, necesariamente debe preceder un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, si lo quieren llamar así. Yo prefiero, estamos hablando como abogados, entonces prefiero utilizar el término mutuo. Préstamo, un contrato de mutuo gratuito o un contrato de mutuo con interés. El contrato de prenda necesariamente requiere de que exista el contrato de mutuo o el contrato de préstamo. Insisto, prefiero llamarlo contrato de mutuo. Si no existe ese contrato de mutuo, va a ser muy difícil que exista el contrato de prenda. Aquí me pregunta Belisario que si un otro sí es un accesorio. No, un otro sí es una adición al clausurado o a las condiciones del contrato. El contrato accesorio es un contrato, es un tipo de contrato donde, insisto, depende de otro contrato para que pueda existir. El contrato de prenda requiere necesariamente de que exista un antecedente contractual, que es el contrato de mutuo. Mientras que el contrato principal es aquel que subsiste por sí solo. El ejemplo que nos trae la doctrina, el contrato de arrendamiento. Doctor. El contrato real. El contrato real es cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa, la entrega de la cosa. Cuando yo le vendí mi bolígrafo a Pedro Picapiedra, Pedro Picapiedra me entregó un dinero y yo a su vez le entregué el bolígrafo. En ese momento se perfeccionó el contrato. Recuerden, mis estimados doctores, ustedes creen que ya vieron su civil personas. Recuerde que cuando hablamos de real, jurídicamente estábamos hablando de cosa, ¿no? Res, en derecho romano, res igual cosa. Entonces, el contrato real se refiere a que necesariamente, oído,
Para su validez se requiere la entrega de la cosa. En un contrato de venta de bien inmueble, independientemente de las solemnidades, para que se perfeccione el contrato se requiere la entrega del bien inmueble, la entrega de la cosa. Y es lo que nosotros los abogados llamamos la tradición. La entrega es la tradición. Otro tipo de contrato, mis estimados doctores, es el contrato solemne. Aquí Carlos Dúez está diciendo que la carta de autorización para llenar un pagaré, le pido el favor, Carlos, que estamos en contratos civiles. El pagaré es un título valor que más adelante en su derecho comercial lo van a mirar la forma en que se llena, van a mirar cómo se llenan los espacios en blanco, van a llenar la autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos en el módulo de contratos civiles. El pagaré, insisto, es un título valor. Les decía, también hay un tipo de contrato o los famosos contratos solemnes que acabamos de verlos en los requisitos esenciales propuestos por la doctrina. Y define el contrato solemne cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas por la ley. Oído, las solemnidades necesariamente requieren ser establecidas por la ley para que el contrato sea solemne. Si no se cumplen esas formalidades, vuelvo y repito, como lo dije en los requisitos esenciales, el contrato se torna inexistente, salvo que estemos hablando de las solemnidades habilitantes con que abrí este tercer módulo de la sesión de hoy, o esta tercera sesión del módulo de hoy. Aquí me dice Diego Barragán, ¿hay diferencia radical entre el contrato bilateral y el contrato principal frente al arriendo de un bien inmueble? Pues efectivamente el contrato de arrendamiento es un contrato bilateral porque los dos extremos están obligados, un extremo a entregar la tenencia del bien y el otro extremo a cancelar un cánon o arrendamiento. Y el contrato principal, pues efectivamente el contrato de arrendamiento es un contrato principal. No entiendo cuál sea la inquietud que tiene aquí el doctor Barragán. Hay otro tipo de contrato bien importante tenerlo en cuenta y es el contrato consensual. Y decimos que el contrato consensual es cuando se perfecciona con el consentimiento de las partes. Entonces, esto que hacemos a diario nosotros, de que vamos a la tienda de don Pepito y le decimos a don Pepito, véndame una bolsa de leche, yo le doy los 3.500 pesos o 4.000 pesos que vale la bolsa de leche, en ese momento hubo un consenso. Don Pepito me entrega la leche y yo le entrego el equivalente en dinero. No hubo, ahí se perfeccionó el contrato. Hubo consenso por parte de los dos extremos. Voy donde Pedro Picapiedra y le digo, Pedro Picapiedra, tengo 1.000.000 de pesos, véndame su bicicleta. Pedro Picapiedra dice, tome mi bicicleta y deme el 1.000.000 de pesos. Ahí hubo un consenso. ¿Un consenso en qué? En el valor y en el objeto. Yo quiero la bicicleta, Pedro Picapiedra quiere el 1.000.000 de pesos. Otro tipo de contrato, el contrato conmutativo. En el contrato conmutativo establecemos cuando una de las partes obliga a hacer algo equivalente a lo que la otra parte va a hacer. Por ejemplo, cuando pactamos el valor de una cosa en dinero, estamos generando un equivalente. Yo le entrego mi bicicleta y el equivalente de ese objeto es el 1.000.000 de pesos. En el contrato de permuta, yo le entrego mi bicicleta, usted me entrega el
la patineta motorizada. Si hay un consenso en el valor o en la equivalencia, pues ahí generamos un contrato conmutativo. Es decir, que lo que yo recibo es equivalente a lo que entrego. ¿Dónde no hay una equivalencia? En el contrato gratuito. En el contrato gratuito, por ejemplo, la donación, yo le entrego mi finca de recreo a Pedro Picapiedra y no recibo nada en equivalencia. Es decir, que la donación nunca será un contrato conmutativo. Otro tipo de contrato, el aleatorio. Y decimos que hay contrato aleatorio cuando se trata de algo incierto, cuando se trata, o mejor, cuando interviene el alea para que se perfeccione el contrato, cuando interviene el azar, cuando interviene la suerte. Ayer les decía, cuando hablábamos del objeto, que yo puedo establecer un objeto que en el momento de generar el consenso, el acuerdo de voluntades, no exista, pero que a futuro vaya a existir. Yo le puedo comprar a Pedro Picapiedra la cosecha de mangos en su finca y pactamos un precio. Pedro Picapiedra dice, mire, las últimas cosechas que han dado estas 3 hectáreas de tierrita, me han generado 40 millones de pesos. Yo le digo, bueno, Pedro Picapiedra, pero como yo le voy a comprar por adelantado, yo no le voy a pagar los 40 millones de pesos. Yo le voy a pagar 25 millones de pesos. Y Pedro Picapiedra acepta. Con el arriendo. ¿Seguimos? Aquí me pasó algo, pero bueno, vamos. Igual puede suceder con que la cosecha de mangos no valga los 40 ni los 25, sino que pasó una plaga, una epidemia que le da a los mangos, y cuando fui a vender mi cosecha, a recoger, perdón, cuando fui a recoger la cosecha de mangos, no, la cosecha de mangos escasamente salvé 10 millones de pesos. En ese evento yo no tendría cómo reclamarle a Pedro Picapiedra porque yo hice un negocio incierto donde jugaba el alea, jugaba la suerte. Ese es el contrato aleatorio. El típico contrato aleatorio, mis estimados doctores, es la lotería. El ejemplo que traen todos los doctrinantes. Yo compro mi billete de lotería, el 0418. A propósito, ¿la lotería y el chance están jugando en esta época? Buena pregunta. El 0418. Yo compro el billete del extraordinario que vale como 15.000 pesos. Si viene el día del sorteo y no cae el 0418, yo no tengo por qué ir a reclamar a la lotería que me devuelva la plata porque no cayó. No, yo estoy comprando el alea, la suerte, por 15.000 pesos. Y también puede pasar que algún día caiga el 0418 y ese billetico que me costó 15.000 pesos se me convierta en
1.000, 2.000 millones de pesos. El baloto. Baloto vale como 8.000 pesos. Y yo no puedo llegar allá a la empresa de baloto a decir, no, mire, devuélvame la plata porque yo no gané. No, yo estoy comprando el alien. Pero he conocido casos de que vale como el que se gana 35.000, 40.000 millones de pesos. Esa es la suerte, ese es el contrato aleatorio. Mis estimados doctores, estos son los temas que trae el Código Civil, la clasificación de los contratos que trae el Código Civil. Yo les agrego, y mañana aspiro y espero que en la plataforma esté habilitada y poder subir la información. Me comprometo, ojalá subirla esta noche, si se me permite la plataforma, porque hoy ha estado bloqueada la Moodle de la universidad, ha estado bloqueada todo el día. Les encargo que le den una leidita al artículo 1496 hasta el artículo 1500 del Código Civil. Ahí vamos a mirar la clasificación de los contratos. Pero yo siempre suelo darles una ñapa, un encime, un mayor valor a mis alumnos. Entonces les digo que la doctrina ha dado en traer dos tipos de contratos adicionales que no los establece el Código Civil. Para la doctrina hay unos tipos de contratos de ejecución instantánea. Es decir, son aquellos contratos que se ejecutan en un solo momento. Y hay unos contratos de tracto sucesivo, que son aquellos contratos que se prolongan en el tiempo, que los efectos se prolongan en el tiempo. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Uno generalmente paga el arriendo los 5 primeros días del mes y disfruta todo el mes. El ejemplo típico de tracto sucesivo es el contrato laboral, ¿no? En el cual se va perfeccionando de manera inmediata. El contrato es, aquí me pregunta Alexander, ¿el contrato debe expresar su calidad por escrito? Yo insisto, cuando hablábamos del objeto y de la especie, es importante establecer la cantidad y la calidad. Vuelvo y le digo, si eso no establece, si no se establece, y yo pido o hago un acto jurídico por 10 kilos de arroz, pues me pueden traer cualquier tipo de arroz y el otro extremo contractual estaría cumpliendo con el contrato. Mis estimados doctores, está llegando el momento de finiquitar nuestra clase. Son las 7:58. Voy a enviar aquí el... Echa un vistazo a esta información. Doctor, ¿qué artículo nos dijo que leyéramos? Del 1496 ¿Perdón? al 1500. Sea el momento para agradecerle a la doctora Esperanza su colaboración. Por el interno me voy a comunicar con la doctora Esperanza y si no encuentro otra salida, pues informaré a la universidad de este medio para que sea la universidad la que avale este ejercicio. Les pido el favor, hoy me va a llegar por intermedio del representante el listado del grupo. Generalmente estoy haciendo las sesiones con 65, 70, en este momento hay 55 alumnos. Entonces les voy a pedir el favor que me regalen el listado y vamos a buscar la forma de verificar. Aquí el sistema ya he estado mirando que me permite o se establecen la cantidad de alumnos que están presentes. Le voy a pedir el favor que yo me comunico, repito, y le agradezco públicamente a la doctora Esperanza y mañana por el grupo de WhatsApp
van a recibir las instrucciones. Yo creo que esta nos está dando resultado y lo más seguro es que lo sigamos haciendo. De nuevo, les presento excusas. Yo sé que algunos se ponen inquietos. Créanme que yo también empiezo a sudar frío. Creo que se dieron cuenta que hasta me quité la camisa porque el tema también a mí me estresa. Yo tengo una obligación con la universidad, tengo una obligación con ustedes y tengo una obligación moral también. Yo dicto clase porque me gusta enseñar. Y pues créanme que lo que ha sucedido ayer y hoy pues han sido temas que me han tenido un tanto preocupado, pero gracias a Dios alcancé a terminar Doctor, lo que tenía preparado para hoy. Lo escucho. doctor, disculpe, mire, mucho gusto, William. ¿Bien? Logré entrar y pues escuché último por código. Y le entendí hasta el contrato conmutativo y el aleatorio. Anterior a eso, ¿cuál nombró, doctor? Si por favor me colabora con eso, es tan amable, gracias. Mire, igual ya son más de las 8 y no le puedo robar tiempo a la docente Vale, que sigue. Pero no se preocupen porque yo subo todos los links a la plataforma. Ustedes lo pueden volver Listo, doctor, muchas gracias. Los pueden volver a mirar. Pero así de rapidez para que no se quede en el tintero y no se quede el contrato unilateral, el contrato bilateral, el contrato gratuito, el contrato oneroso, el contrato principal, el contrato accesorio, el contrato real, el contrato solemne, el contrato consensual, el contrato conmutativo y el contrato aleatorio. Estos son los contratos que trae el Código Civil y yo les agregué los dos que trae la doctrina, que es el de ejecución instantánea y el de tracto sucesivo. Doctores, que tengan una feliz noche. Les reitero mis excusas. Por favor, sepan Doctor, gracias. el agradecimiento a la doctora Esperanza. Que tengan feliz noche. Bueno, señor. Muchas gracias. Ponce, mande la lista, Ponce. Pobrecito, ese señor está estresado. Pero Sí. yo creo que no sabe manejar. Esa es la lesbiana, esa es la pancha la que jode. Mandó a sacar foto del Medio Oriente. Vamos a la otra. Como que es pancha también. Salir de la reunión.